La noche del 17 de agosto de 1891, el Hotel Colonial de Mérida cerró sus puertas para siempre. Nadie en la ciudad quiso hablar del asunto durante décadas, y cuando finalmente alguien se atrevió a mencionar lo que había ocurrido entre esas paredes de piedra caliza, las palabras salían entrecortadas, como si el aire mismo se negara a llevarlas. El edificio permaneció abandonado en la esquina de las calles 60 y 57, su fachada deteriorándose bajo el implacable sol yucateco, hasta que en 1958 fue demolido sin ceremonias. Pero para entonces, 3 generaciones de meridanos habían crecido, evitando caminar frente a sus muros, y las madres jalaban a sus hijos del brazo cuando pasaban cerca, murmurando oraciones que sus propias abuelas les habían enseñado. Todo comenzó 6 meses antes del cierre, cuando don Sebastián Mendoza, propietario del hotel desde 1883, tomó una decisión que muchos consideraron excéntrica. Ordenó retirar todos los espejos del establecimiento, cada uno de ellos, los grandes espejos venecianos del vestíbulo, los espejos de mano en las habitaciones, incluso los pequeños espejos de tocador que las damas utilizaban para arreglarse el cabello. Sus empleados obedecieron sin comprender, envolviendo cada pieza en telas gruesas antes de llevarlas a un almacén en las afueras de la ciudad. Cuando los huéspedes preguntaban por qué no había espejos, don Sebastián respondía con una sonrisa tensa que eran tiempos de renovación, que pronto llegarían piezas nuevas de Europa. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos con lo que realmente sucedió en ese hotel. La verdad era mucho más oscura. Don Sebastián había comenzado a ver cosas en los espejos, cosas que no debían estar ahí. Al principio fueron sombras fugaces en el rabillo del ojo, formas que se movían cuando él permanecía inmóvil. Luego vinieron los rostros, rostros que lo observaban desde el otro lado del cristal, pálidos y demacrados, con ojos que parecían contener siglos de sufrimiento, rostros que reconocía. El primero fue el de su hermano menor, Tomás, quien había muerto de fiebre amarilla en 1879. Don Sebastián lo vio una madrugada, reflejado en el espejo del comedor mientras tomaba café solo. Tomás lo miraba con una expresión de súplica, los labios moviéndose sin emitir sonido. Don Sebastián dejó caer la taza, que se hizo añicos contra el suelo de mosaico. Cuando miró de nuevo, su hermano ya no estaba, pero la sensación de ser observado permaneció, como dedos fríos en la nuca. Después vino su primera esposa, Catalina, fallecida durante el parto de su hijo en 1881. El niño tampoco sobrevivió. Don Sebastián los vio juntos en el espejo de su habitación, ella sosteniendo al bebé contra su pecho, ambos envueltos en la mortaja con la que fueron enterrados. Catalina movía los labios, y aunque no podía escuchar las palabras, don Sebastián supo exactamente lo que decía. Nos dejaste solos. Fue entonces cuando comenzó a retirar los espejos. Trabajaba de noche personalmente, sin permitir que nadie lo ayudara. Sus manos sangraban de tanto envolver y cargar las pesadas piezas, pero no se detenía. Cada espejo que retiraba era una ventana menos hacia ese otro lugar, esa dimensión donde los muertos esperaban. O eso creía. El Hotel Colonial había sido construido sobre un terreno con historia. En 1847, durante la Guerra de Castas, ese lugar había servido como improvisado hospital militar. Docenas de soldados heridos morían ahí cada semana, sus cuerpos apilados en lo que ahora era el sótano antes de ser trasladados al cementerio general. Pero la guerra había sido caótica y muchos registros se perdieron. Nadie sabía con certeza cuántos hombres habían exhalado su último aliento en esa tierra empapada de sangre y sufrimiento. Don Sebastián conocía esta historia cuando compró la propiedad, pero era un hombre práctico.
educado en las ideas positivistas que dominaban el porfiriato. Los muertos estaban muertos, decía. No había fantasmas, solo supersticiones de gente ignorante. Construyó su hotel con las mejores maderas de caoba, contrató a los mejores albañiles, importó mobiliario fino de La Habana y Nueva Orleans. El Hotel Colonial se convirtió rápidamente en el lugar preferido de los comerciantes enequeneros que visitaban Mérida y de las familias acomodadas que llegaban desde Campeche y Tabasco. Pero después de retirar los espejos, las cosas empeoraron. Los huéspedes comenzaron a quejarse de ruidos extraños durante la noche, pasos en los corredores cuando no había nadie caminando, puertas que se abrían solas. Algunos juraban escuchar voces susurrando en un idioma que no reconocían, aunque los más educados identificaban palabras en maya. Una pareja de comerciantes franceses que ocupaba la habitación 7 despertó una madrugada para encontrar todas sus pertenencias cuidadosamente ordenadas en el suelo, formando un círculo perfecto alrededor de la cama. Abandonaron el hotel esa misma mañana, sin pagar su cuenta, con el rostro ceniciento de terror. Don Sebastián intentó mantener la calma, pero su propio sueño se había vuelto imposible. Cada noche escuchaba los mismos sonidos, arrastrarse pesado en el piso superior, como si algo muy grande se moviera con dificultad. Gemidos apagados que venían de las paredes. Y siempre, siempre, esa sensación de ser observado desde las esquinas oscuras, desde los espacios entre los muebles, desde cualquier superficie que pudiera reflejar, aunque fuera un destello de luz. María del Carmen Ortega llegó al hotel el 15 de febrero de 1891. Era una joven maestra de 24 años, enviada desde la Ciudad de México para trabajar en una escuela para niñas que la élite enequenera estaba estableciendo en Mérida. Venía sola, lo cual ya era inusual, y traía consigo una recomendación del gobernador que hizo que don Sebastián le asignara una de las mejores habitaciones, la número 12, en el segundo piso, con vista a la plaza. María del Carmen era una mujer de presencia firme, con ojos inteligentes y una manera directa de hablar que desconcertaba a los meridanos acostumbrados a un trato más ceremonioso. Llevaba el cabello oscuro recogido en un moño severo y vestía de colores sobrios, siempre con un libro bajo el brazo. Había estudiado en una escuela normal para maestras, una de las primeras generaciones de mujeres educadas bajo los programas del presidente Díaz, y traía ideas modernas sobre pedagogía y derechos de las mujeres que escandalizaban a las damas de sociedad local. La primera noche en el hotel, María del Carmen notó la ausencia de espejos. Cuando preguntó por uno en el comedor, don Sebastián le ofreció la misma explicación ensayada sobre la renovación. Ella lo miró con una expresión que él no supo interpretar, entre diversión y algo más oscuro, antes de asentir y cambiar de tema. Pero don Sebastián la vio esa noche, mucho después de que todos los huéspedes se habían retirado a sus habitaciones. Bajó al vestíbulo siguiendo el sonido de pasos, convencido de que era uno de los empleados olvidando cerrar algo, y la encontró de pie frente a la pared donde solía colgar el gran espejo veneciano. María del Carmen tenía la mano extendida, los dedos apenas rozando la piedra caliza desnuda, y sus labios se movían en un murmullo que don Sebastián no pudo escuchar claramente. Cuando se acercó, ella se volvió con una velocidad sorprendente, y por un momento, en la penumbra del vestíbulo iluminado solo por lámparas de aceite, don Sebastián habría jurado que sus ojos reflejaban una luz que no venía de ninguna fuente visible. «Disculpe, don Sebastián», dijo ella con voz tranquila. «No podía dormir. El calor de Yucatán es muy diferente al de la capital». Él murmuró algo sobre pedir más hielo para su habitación y se retiró, pero no pudo sacudirse la inquietud que sintió.
Había algo en la manera en que ella tocaba la pared, como si supiera exactamente dónde había estado el espejo, como si pudiera verlo todavía. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad superficial. María del Carmen pasaba las mañanas visitando la escuela donde comenzaría a enseñar, y las tardes las dedicaba a caminar por el centro de Mérida, observando los edificios coloniales, los mercados, las procesiones religiosas que parecían ocupar cada esquina. Cenaba en el hotel, generalmente sola, leyendo mientras comía, ignorando las miradas curiosas de los otros huéspedes. Don Sebastián comenzó a notar que los fenómenos extraños en el hotel habían cambiado desde su llegada. Ya no eran los mismos ruidos dispersos y apariciones fugaces. Ahora había un patrón. Cada noche, exactamente a las 3 de la madrugada, se escuchaba el sonido de pasos subiendo por la escalera principal. Pasos lentos, pesados, como de alguien que cargaba un gran peso. Los pasos se detenían siempre frente a la habitación 12, la de María del Carmen, y permanecían ahí durante varios minutos antes de descender nuevamente. Don Sebastián lo mencionó casualmente durante el desayuno, preguntando si alguien había escuchado ruidos inusuales. Los otros huéspedes asintieron vigorosamente, intercambiando historias sobre murmullos y pisadas. Pero María del Carmen simplemente continuó untando mermelada en su pan sin levantar la vista de su libro. «Yo no he escuchado nada», dijo finalmente, cuando el silencio se volvió incómodo. «Duermo profundamente». Pero don Sebastián sabía que mentía. La había visto despertar sobresaltado en más de una ocasión, cuando bajaba al comedor antes del alba por su café. La había encontrado sentada en uno de los sillones del vestíbulo, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente, aunque siempre recuperaba la compostura rápidamente al verlo. Fue don Manuel Cetina, un comerciante enequenero que ocupaba la habitación 10, quien finalmente expresó lo que todos pensaban. «Este lugar está maldito, don Sebastián. Todos lo sabemos. Mi abuelo peleó en la guerra de castas y me contó lo que pasó aquí. La sangre no se olvida. La tierra no olvida». Don Sebastián intentó protestar, defender su hotel, pero las palabras sonaron huecas incluso para él. En las últimas semanas había perdido más de la mitad de sus huéspedes habituales. Las familias que solían quedarse durante semanas ahora se marchaban después de 2 noches, inventando excusas sobre compromisos urgentes o familiares enfermos. Los comerciantes preferían hospedarse en pensiones más modestas antes que quedarse en el Hotel Colonial, a pesar de su superior comodidad. Y luego estaba el sótano. Nadie había bajado ahí desde que comenzaron los problemas, pero don Sebastián podía escuchar movimientos en las noches, raspado de madera, como si alguien moviera muebles, golpes rítmicos contra las paredes. Una vez despertó con el sonido de algo líquido goteando, y cuando bajó a investigar en la mañana encontró manchas oscuras en el suelo de piedra del sótano, manchas que no estaban ahí el día anterior y que despedían un olor metálico y dulzón que le hizo pensar en el matadero que había visitado de niño. María del Carmen encontró a don Sebastián en el vestíbulo esa tarde, limpiando obsesivamente una mancha imaginaria en la madera del mostrador de recepción. Sus manos se movían en círculos compulsivos y murmuraba para sí mismo en voz baja. «Don Sebastián», dijo ella suavemente, haciéndolo sobresaltar, «necesita descansar». Él la miró, y por primera vez desde que se conocieron, ella vio verdadero miedo en sus ojos. No el miedo a los negocios fallidos o a las deudas, sino algo más primordial. El miedo de un animal acorralado que sabe que no hay escape. «Usted sabe algo», dijo él, su voz apenas un susurro. «Desde que llegó, usted sabe algo sobre este lugar». María del Carmen no respondió de inmediato.
Se acercó al mostrador, apoyó las manos sobre la madera pulida y lo miró directamente a los ojos. «Mi abuela era de Tecax», dijo finalmente. Era curandera, una de las últimas que conocía los antiguos rituales. Antes de morir, me enseñó a ver las cosas que otros no pueden ver. Me enseñó que hay lugares donde el velo entre los mundos es más delgado, lugares donde la muerte y la vida se tocan. Y me enseñó que los espejos no reflejan simplemente lo que está delante de ellos. A veces reflejan lo que está detrás, en el otro lado. Don Sebastián sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó pesadamente en el mostrador, su respiración acelerada. «Los espejos», comenzó a decir. «No eran el problema», interrumpió María del Carmen. «Eran la advertencia. Los muertos querían ser vistos, querían que supiera que están aquí, que nunca se fueron». Al retirar los espejos, don Sebastián no cerró la puerta. La dejó abierta de par en par. Esa noche, María del Carmen le contó toda la historia que su abuela le había revelado. Durante la Guerra de Castas, este lugar no había sido solo un hospital. Había sido un sitio de tortura. Los soldados del Ejército Federal traían aquí a los prisioneros mayas, hombres, mujeres y algunos niños acusados de rebelión. Los interrogaban en el sótano, usando métodos que María del Carmen no detalló, pero que hicieron que don Sebastián cerrara los ojos con fuerza. Muchos murieron ahí abajo, sus cuerpos arrojados en fosas comunes sin marcar en lo que ahora era el jardín trasero del hotel. «Pero eso no es todo», continuó María del Carmen. «Había un oficial a cargo, un hombre llamado Coronel Velázquez. Decían que había perdido la razón durante la guerra, que veía enemigos en todas partes. Antes de que los prisioneros murieran, los obligaba a mirarse en espejos que colgaba de las paredes del sótano. Quería que vieran su propia muerte reflejada, decía. Quería que sus almas quedaran atrapadas en el cristal, que no pudieran encontrar paz ni en la muerte». Don Sebastián sintió náuseas. «¿Y qué pasó con el coronel?» «Desapareció después de la guerra. Algunos dicen que huyó a Guatemala, otros que lo mataron sus propios hombres cuando descubrieron lo que hacía. Pero mi abuela decía algo diferente. Decía que todavía está aquí, en algún lugar entre los mundos, atrapado con aquellos a quienes torturó». El silencio que siguió fue pesado, aplastante. Afuera, la noche tropical de Mérida estaba llena de vida. El canto de los grillos, el ladrido distante de perros, las voces de familias cenando en sus patios. Pero dentro del Hotel Colonial, la quietud era absoluta, antinatural. «¿Qué puedo hacer?», preguntó finalmente don Sebastián, y su voz sonó como la de un niño asustado. María del Carmen sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela roja. Lo desenvolvió cuidadosamente, revelando varios objetos: velas de cera negra, hierbas secas que don Sebastián no reconoció, pequeñas figuras talladas en madera y algo que parecía ser un espejo redondo del tamaño de una moneda grande, pero su superficie era extrañamente oscura, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. «Necesito entrar al sótano», dijo ella. «Esta noche, a las 3 de la madrugada. ¿Por qué a esa hora? Porque es cuando están más cerca, cuando el velo es más delgado. Es la única oportunidad de liberarlos». Don Sebastián quiso protestar, decir que era una locura, que esas eran supersticiones de gente ignorante, exactamente las palabras que había usado durante años para desestimar las preocupaciones de otros. Pero las palabras no salieron. Había visto demasiado, sentido demasiado, y en el fondo sabía que María del Carmen tenía razón. A las 2:30 de la madrugada descendieron juntos la estrecha escalera hacia el sótano. Don Sebastián llevaba una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. María del Carmen iba delante, con sus objetos rituales en una bolsa de tela.
No hablaron durante el descenso, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. El sótano era más grande de lo que parecía desde arriba, una serie de habitaciones interconectadas con techos abovedados que goteaban humedad. El aire era denso, difícil de respirar, y olía a tierra mojada y algo más, algo que don Sebastián no quería identificar. Las paredes mostraban manchas oscuras que podían haber sido moho o humedad, o algo mucho peor. María del Carmen se detuvo en el centro de la habitación principal, el lugar donde, según su abuela, el coronel Velázquez había realizado sus interrogatorios. Colocó las velas en un círculo perfecto, las encendió una por una con manos sorprendentemente firmes, y comenzó a esparcir las hierbas en patrones específicos que parecían seguir una lógica que sólo ella comprendía. «Don Sebastián», dijo sin mirarlo, su voz tomando un tono formal, casi ceremonioso. «Cuando comience, no importa lo que vea o escuche, no debe salir del círculo de velas. ¿Lo entiende? No debe romper el círculo». Él asintió, aunque ella no podía verlo en la penumbra. María del Carmen extrajo el pequeño espejo oscuro y lo sostuvo frente a ella con ambas manos. Comenzó a cantar en voz baja palabras en maya que don Sebastián no comprendía, pero que resonaban en sus huesos, haciendo vibrar algo primordial en su interior. El canto se volvió más fuerte, más intenso, y las velas comenzaron a parpadear, aunque no había corriente de aire en el sótano cerrado. Entonces empezó. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, no por el movimiento de la luz, sino por voluntad propia. Se estiraban, se retorcían, tomaban formas casi humanas antes de disolverse nuevamente. La temperatura descendió bruscamente, y don Sebastián pudo ver su propio aliento condensándose en el aire frío. El canto de María del Carmen se elevó, casi un grito, y el pequeño espejo en sus manos comenzó a brillar con una luz que no debía existir, una luz que parecía surgir de su interior. Y entonces aparecieron. No eran fantasmas transparentes como en las historias que don Sebastián había escuchado de niño. Eran sólidos, tangibles, tan reales como él mismo. Docenas de figuras emergiendo de las paredes, de las sombras, del suelo mismo. Hombres vestidos con las ropas sencillas de los campesinos mayas, mujeres con huipiles manchados de sangre seca, algunos niños que no debían tener más de 10 años. Todos llevaban marcas de violencia en sus cuerpos, heridas que nunca habían sanado porque la muerte los había alcanzado primero. Se movían lentamente, arrastrándose hacia el círculo de velas, sus rostros expresiones de sufrimiento tan intenso que don Sebastián tuvo que apartar la mirada. Pero no podía cerrar los oídos a sus voces, un coro de gemidos y súplicas en maya, español y un idioma gutural que podía ser cualquiera de los dos o ninguno. María del Carmen sostenía el espejo en alto, y las figuras eran atraídas hacia él como polillas a una llama. Una por una comenzaron a disolverse en la superficie oscura del espejo, absorbidas hacia su interior. El proceso era lento, doloroso de presenciar. Algunos luchaban, aferrándose a las paredes, al suelo, como si prefirieran su tormento conocido antes que lo desconocido que el espejo prometía. Don Sebastián vio entonces al coronel Velázquez. Era fácil identificarlo incluso décadas después de su muerte, con su uniforme militar todavía impecable, su bigote cuidadosamente recortado, su postura erguida de militar de carrera. Pero sus ojos eran los de un loco, girando salvajemente en sus órbitas, y de su boca salía un hilo constante de palabras sin sentido, órdenes militares mezcladas con risas histéricas. El coronel intentó atacar a María del Carmen, sus manos extendidas como garras hacia su garganta, pero el círculo de velas lo detenía, una barrera invisible que lo hacía retroceder cada vez que intentaba cruzarla.
Su frustración crecía, transformándose en furia, y comenzó a golpear el aire frente a él, creando ondas que hacían temblar las llamas de las velas. «¡Mírenme!», gritaba el coronel en español antiguo, con acento peninsular. «Soy la autoridad aquí. Yo decido quién vive y quién muere. Yo decido». María del Carmen elevó el espejo más alto, y su canto se transformó en algo que don Sebastián nunca había escuchado antes, una melodía que parecía venir de la tierra misma, de las raíces de los árboles, del agua subterránea que corría bajo Mérida. El espejo brilló con una luz cegadora, y el coronel Velázquez fue arrancado del suelo, sus gritos de furia transformándose en chillidos de terror mientras era succionado hacia la superficie oscura. Pero antes de desaparecer completamente, se volvió hacia don Sebastián, y sus ojos locos encontraron los del hotelero. «Tú sabías», susurró el coronel, y aunque su voz era apenas audible, don Sebastián la escuchó como si estuviera gritando directamente en su oído. «Cuando compraste esta tierra, te dijeron lo que había pasado aquí, y no te importó. Construiste tu fortuna sobre nuestros huesos, sobre su sufrimiento. Eres tan culpable como yo». Y entonces desapareció, absorbido por el espejo junto con todas las otras almas atormentadas. El sótano quedó en silencio absoluto. Las velas se apagaron simultáneamente, dejándolos en la oscuridad total, salvo por la tenue luz de la lámpara de aceite de don Sebastián. María del Carmen cayó de rodillas, exhausta, el espejo todavía apretado en sus manos. Respiraba con dificultad, y cuando habló, su voz era apenas un hilo. «Está hecho. Se han ido. Pero...» «¿Pero qué?», preguntó don Sebastián, aunque parte de él no quería saber la respuesta. «El espejo debe ser destruido. No puede quedar intacto. Las almas dentro encontrarán la manera de salir si no se hace correctamente». «¿Cómo se destruye?». «Fuego. Debe ser quemado hasta que no quede nada, ni siquiera cenizas, y debe hacerse al amanecer, cuando el sol naciente pueda purificar lo que quede». Subieron del sótano en silencio, María del Carmen apoyándose pesadamente en el brazo de don Sebastián. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse en el este, ese gris azulado que precede al alba. Tenían poco tiempo. En el patio trasero del hotel, donde según María del Carmen habían estado las fosas comunes, don Sebastián preparó una pira con madera de su mejor mobiliario. No le importaba el costo, nada importaba ya excepto terminar con esto de una vez por todas. María del Carmen colocó el espejo en el centro de la pira, rodeándolo con las hierbas que había sobrado del ritual. Cuando el sol comenzó a asomar sobre los tejados de Mérida, don Sebastián encendió la pira. Las llamas tomaron rápidamente, alimentadas por la madera seca de caoba. El espejo resistió al principio, su superficie oscura reflejando las llamas sin aparente daño, pero luego comenzó a agrietarse, líneas delgadas como cabellos extendiéndose por toda su superficie, y entonces, justo antes de quebrarse completamente, don Sebastián y María del Carmen escucharon voces emergiendo del espejo. No eran los gritos de tormento que habían escuchado en el sótano, eran palabras de agradecimiento, de liberación, pronunciadas en maya, español, y esa lengua antigua que ninguno de los dos conocía. Las voces se elevaron hacia el cielo del amanecer, mezclándose con el canto de los pájaros que comenzaban su día. El espejo finalmente se hizo pedazos con un sonido como campanas de cristal, y las llamas lo consumieron completamente. María del Carmen cayó sentada en el suelo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Don Sebastián se dio cuenta de que él también estaba llorando, aunque no sabía exactamente por qué. Los días siguientes fueron extraños. El hotel colonial estaba en silencio. Un silencio normal, sin el peso opresivo que había caracterizado los últimos meses. Los pocos huéspedes que quedaban comentaban sobre lo bien que habían dormido,
sobre cómo el aire parecía más ligero. Don Manuel Cetina, el comerciante enequenero, se acercó a don Sebastián durante el desayuno. «No sé qué hizo usted, don Sebastián, pero funcionó. Este lugar se siente diferente, se siente en paz». Pero don Sebastián no podía sentir paz. Las palabras del coronel Velázquez resonaban constantemente en su mente. «Tú sabías». Y era verdad. Cuando compró la propiedad, el vendedor le había mencionado su historia, las muertes durante la guerra, los rumores de torturas. Don Sebastián había desestimado todo como supersticiones sin valor, y había procedido con la construcción de su hotel sin un segundo pensamiento. Había construido su fortuna literalmente sobre los huesos de los muertos, sobre el sufrimiento de personas que nunca habían recibido justicia, ni siquiera la dignidad de una tumba apropiada y oraciones por sus almas. María del Carmen se preparaba para partir. Su trabajo en la escuela comenzaría pronto, y necesitaba encontrar alojamiento permanente. Don Sebastián insistió en que podía quedarse en el hotel sin costo, pero ella declinó amablemente. «Este lugar necesita descansar, don Sebastián, y usted también. Lo que hicimos fue necesario, pero fue solo el comienzo». ¿El comienzo de qué? De la reparación. Los muertos han sido liberados, pero la deuda permanece. Esta tierra recuerda, siempre recordará lo que pasó aquí. 3 días después de la partida de María del Carmen, don Sebastián tomó su decisión. Convocó a sus empleados y anunció que el Hotel Colonial cerraría sus puertas. Usaría el dinero de la venta del mobiliario y las propiedades para 3 cosas. Primero, contrataría a un sacerdote y a un H-men, un sacerdote maya, para que realizaran ceremonias apropiadas en el sitio. Segundo, erigiría un monumento en el patio trasero, una estela de piedra con los nombres de las víctimas que pudieran ser identificadas a través de registros militares y testimonios de sobrevivientes. Tercero, donaría el edificio mismo a la iglesia, con la condición de que nunca volviera a ser utilizado como residencia u hospedaje. La noticia causó escándalo en Mérida. Las familias acomodadas murmuraban que don Sebastián había perdido la razón. Los comerciantes lo llamaban tonto por desperdiciar una propiedad tan valiosa. Pero algunos, principalmente los más viejos que recordaban la guerra, que habían visto de primera mano los horrores que los hombres pueden infligirse unos a otros, asintieron con aprobación silenciosa. El último día del Hotel Colonial, el 17 de agosto de 1891, amaneció con un calor sofocante, típico de la temporada de lluvias. Don Sebastián caminó por las habitaciones vacías, despidiéndose de cada espacio. Los empleados habían sido reubicados en otros establecimientos, las cuentas estaban saldadas, los últimos huéspedes se habían marchado días atrás. Cuando llegó al segundo piso, encontró algo inesperado. En la pared frente a la habitación 12, donde María del Carmen se había hospedado, alguien había colgado un pequeño espejo nuevo. No era uno de los espejos originales. Esos habían sido destruidos todos. Era un espejo sencillo, con marco de madera sin adornos. Don Sebastián se acercó lentamente, su corazón latiendo acelerado. Se posicionó frente al espejo y se obligó a mirar su reflejo. Durante un momento largo y terrible, solo se vio a sí mismo. Un hombre de mediana edad, con líneas profundas en el rostro, talladas por meses de miedo y noches sin dormir, cabello canoso en las sienes, ojos cansados. Y entonces, justo cuando estaba a punto de apartar la mirada, vio algo más. Una figura detrás de él, apenas visible, casi transparente. Tomás, su hermano menor, con la misma expresión tranquila que tenía antes de que la fiebre se lo llevara. Catalina, su primera esposa, sosteniendo a su hijo, pero esta vez sonriendo con ternura.
y detrás de ellos docenas más, las víctimas del coronel, los muertos de la guerra de castas, todos observándolo con expresiones que ya no eran de súplica o tormento, sino de algo que se parecía mucho al perdón. Don Sebastián extendió la mano hacia el espejo, sus dedos rozando la superficie fría. Las figuras no se movieron, no desaparecieron, simplemente estaban ahí, testigos silenciosos de su decisión, de su intento, por tardío que fuera, de hacer lo correcto. «Lo siento», susurró, y aunque no estaba seguro de a quién se dirigía exactamente, sintió que las palabras necesitaban ser dichas. «Lo siento mucho». El espejo no respondió, por supuesto. Los espejos nunca responden, solo reflejan. Pero cuando don Sebastián finalmente bajó la mano y se alejó, habría jurado que las figuras en el reflejo se inclinaban levemente, un gesto de reconocimiento, quizás incluso de gratitud. Cerró la puerta del Hotel Colonial por última vez al anochecer. El edificio quedó en silencio, sus habitaciones vacías, esperando un futuro que nunca llegaría. La iglesia eventualmente usaría la estructura para almacenamiento, luego la abandonaría completamente. Las décadas pasarían, el edificio se deterioraría y finalmente sería demolido. Pero la estela que don Sebastián erigió permanece hasta hoy, en lo que ahora es un pequeño parque en el centro de Mérida. La mayoría de las personas que pasan junto a ella no le prestan atención, demasiado ocupadas con sus vidas para detenerse y leer los nombres tallados en la piedra, nombres de hombres y mujeres que murieron hace más de un siglo en circunstancias que la historia oficial prefiere olvidar. Don Sebastián vivió otros 15 años después del cierre del hotel. Nunca se volvió a casar, nunca intentó otro negocio. Pasaba sus días en una casa modesta cerca del parque, visitando la estela cada mañana, asegurándose de que estuviera limpia, de que las flores frescas que dejaba regularmente no hubieran sido molestadas. María del Carmen continuó enseñando en la escuela para niñas durante 3 décadas, ganándose reputación como una educadora excepcional, pero también como una mujer extraña, alguien que conocía cosas que otros no conocían. Los estudiantes mayores murmuraban historias sobre ella, sobre cómo podía predecir eventos antes de que sucedieran, sobre cómo una vez salvó a una niña de ser atropellada por un caballo porque vio el accidente antes de que ocurriera. Ella y don Sebastián se encontraban ocasionalmente en la plaza, intercambiaban saludos corteses, pero nunca hablaban de esa noche en el sótano, del ritual, de los muertos que habían liberado. Era un secreto compartido que no necesitaba palabras, un vínculo que trascendía la amistad ordinaria. Cuando don Sebastián murió en 1906, fue María del Carmen quien organizó su funeral, quien se aseguró de que fuera enterrado no en el cementerio general, sino en un pequeño cementerio en las afueras de la ciudad, en tierra que nunca había conocido violencia. Y fue ella quien colocó en su tumba un pequeño espejo de plata, pulido hasta brillar como la luz del sol, con una inscripción en la parte posterior que decía simplemente: «Vio lo que otros no podían ver e hizo lo que otros no se atrevían a hacer». Los años pasaron. El siglo XX trajo cambios dramáticos a Mérida y todo México. Revoluciones, guerras, modernización, el colapso de la industria henequenera que había sostenido la economía yucateca. El sitio donde estuvo el Hotel Colonial fue finalmente redescubierto durante excavaciones en 1958, cuando el ayuntamiento decidió construir un edificio gubernamental en esa ubicación. Los trabajadores encontraron algo inesperado. Debajo de los cimientos del viejo hotel había evidencia de estructuras mucho más antiguas, construcciones mayas que databan de siglos antes de la llegada de los españoles. Y mezclados con los restos arqueológicos,
Encontraron huesos humanos, docenas de esqueletos, en posiciones que sugerían enterramientos apresurados, sin ceremonias, sin respeto. Un arqueólogo joven llamado Roberto Villanueva fue asignado para catalogar los hallazgos. Era un hombre de ciencia, entrenado en las universidades más modernas, escéptico de supersticiones y folclore. Pero incluso él tuvo que admitir que había algo inquietante en ese sitio. Los trabajadores se negaban a laborar después del anochecer. Algunos renunciaban después de unos pocos días, citando malos presentimientos y pesadillas. Roberto pasaba largas horas en el sitio, documentando, fotografiando, tomando notas meticulosas. Una tarde, mientras examinaba uno de los esqueletos, una mujer mayor se acercó al perímetro de la excavación. Llevaba ropas tradicionales y se apoyaba en un bastón de madera oscura tallado con símbolos que Roberto reconoció vagamente como antiguos glifos mayas. «Joven», lo llamó en español con fuerte acento maya, «debe tener cuidado con lo que despierta». Roberto, siempre cortés incluso cuando no creía en lo que escuchaba, le ofreció agua y le preguntó si conocía la historia del lugar. La mujer, que se presentó como doña Isabel, asintió lentamente. «Mi abuela me contó historias de este lugar, de un hotel que cerraron porque estaba lleno de almas en pena, de una maestra de la capital que sabía los antiguos caminos y ayudó a liberarlas. Pero las historias también decían que la liberación no era completa, que algunas almas eligieron quedarse, esperando». «¿Esperando qué?», preguntó Roberto, más por educación que por verdadero interés. «Esperando a que alguien recordara la verdad completa, a que se contara toda la historia, no solo la parte conveniente». Roberto agradeció a doña Isabel por su tiempo y volvió a su trabajo, pero sus palabras permanecieron con él. Esa noche, mientras escribía su informe en su oficina improvisada en el sitio, escuchó algo extraño. Pasos en el piso superior del edificio, aunque sabía con certeza que estaba solo. Ignoró los sonidos, atribuyéndolos a los trabajadores que habrían dejado algo sin asegurar, al viento moviendo escombros. Pero luego vino el golpe en su puerta. 3 golpes claros, deliberados. Roberto se levantó, su corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir, y abrió la puerta. No había nadie en el pasillo. El edificio estaba vacío, silencioso, excepto por el zumbido distante del tráfico nocturno de Mérida. Estaba cerrando la puerta cuando lo vio, un pequeño espejo colocado en el suelo del pasillo, directamente frente a su oficina. No era antiguo, parecía relativamente nuevo, pero su marco de madera tenía un diseño que Roberto reconoció de sus estudios, motivos que eran comunes en la arquitectura maya del período postclásico. Recogió el espejo con manos cautelosas y lo llevó a su oficina. Lo examinó bajo la luz, buscando marcas de fabricante, cualquier indicación de su origen, pero la superficie del espejo estaba extrañamente opaca, reflejando la luz de manera irregular. Roberto se miró en él, y por un momento tuvo la sensación vertiginosa de estar viendo no su propio reflejo, sino a alguien más, alguien muy parecido a él, pero diferente en formas que no podía articular. Decidió llevar el espejo a casa, investigarlo más en la mañana con mejor luz. Pero cuando llegó a su departamento y lo colocó sobre su escritorio, comenzó a escuchar voces, susurros suaves en maya, español y otros idiomas que no reconocía. Las voces no estaban en su cabeza, venían definitivamente del espejo, emanando de su superficie como ondas en agua. Roberto no durmió esa noche. Se sentó frente al espejo, escuchando las voces, y lentamente comenzó a comprender fragmentos de lo que decían. Historias de sufrimiento, de vidas interrumpidas violentamente, de justicia que nunca llegó.
Y nombres, tantos nombres, nombres que nunca aparecieron en los registros oficiales, personas que habían sido borradas de la historia. Al amanecer, Roberto sabía lo que tenía que hacer. Pasó los siguientes 3 meses no solo catalogando los restos físicos encontrados en el sitio, sino investigando archivos históricos, hablando con descendientes de sobrevivientes de la Guerra de Castas, recopilando testimonios orales que habían sido transmitidos de generación en generación. Su informe final fue mucho más extenso de lo requerido, detallando no solo los hallazgos arqueológicos, sino también la historia humana del lugar, los nombres de las víctimas, las circunstancias de sus muertes, la complicidad de las autoridades locales. El informe causó controversia. Algunos académicos lo elogiaron por su meticulosidad y su compromiso con contar la historia completa. Otros lo criticaron por mezclar ciencia con folclore, por dar credibilidad a supersticiones indígenas. El Ayuntamiento de Mérida decidió suspender el proyecto de construcción indefinidamente, citando la necesidad de más estudios. Pero algo cambió. El sitio fue eventualmente convertido en un parque memorial, con placas explicativas detallando la historia del lugar, incluyendo los periodos mayas precoloniales, la Guerra de Castas y el Hotel Colonial. Los nombres de las víctimas identificadas fueron inscritos en un muro de piedra caliza, similar a la estela original de Don Sebastián, que todavía estaba en pie a unas cuadras de distancia. Y el espejo que Roberto había encontrado fue colocado en un pequeño museo local, con una nota explicando su descubrimiento y su conexión con la historia del sitio. Visitantes reportaban sentir una extraña paz al pararse frente a él, como si el espejo ya no reflejara tormento, sino reconciliación. María del Carmen murió en 1947, a los 80 años, rodeada de exalumnas que la habían amado y respetado. En su testamento dejó sus posesiones a la escuela donde había enseñado, con una excepción: un pequeño libro encuadernado en cuero que contenía instrucciones detalladas para rituales de liberación de almas, escritos en su propia mano, en español y maya. El libro fue entregado a una joven maestra llamada Patricia, con instrucciones de pasarlo a alguien de confianza cuando llegara el momento. Patricia guardó el libro durante décadas sin abrirlo, intimidada por la responsabilidad, pero en 1991, exactamente 100 años después del cierre del Hotel Colonial, lo abrió finalmente. Leyó las instrucciones de María del Carmen, las historias que había documentado, los rituales que había aprendido de su abuela, y comprendió que no eran solo supersticiones o folclore. Eran conocimiento, sabiduría transmitida a través de generaciones, maneras de lidiar con el trauma colectivo, con las heridas que la historia inflige y que nunca sanan completamente sin reconocimiento. Patricia comenzó a enseñar clases opcionales en la escuela, no oficialmente aprobadas, pero toleradas, sobre historia oral yucateca, sobre las maneras en que las comunidades mayas habían preservado su cultura y conocimiento a través de siglos de opresión. Usaba el libro de María del Carmen como texto guía, y sus estudiantes aprendían no solo hechos históricos, sino también la importancia de la memoria, del reconocimiento, de dar voz a aquellos que la historia oficial había silenciado. Hoy, en 2025, el Parque Memorial donde estuvo el Hotel Colonial es un lugar tranquilo en medio del bullicio de Mérida moderna. Turistas lo visitan ocasionalmente, leen las placas, toman fotografías del muro con los nombres. Pero son principalmente los locales quienes conocen su verdadera importancia, quienes traen flores en ciertas fechas, quienes murmuran oraciones en maya y español, quienes tocan suavemente la piedra caliza de la estela, como si pudieran, a través de ese contacto, comunicarse con el pasado. Y a veces,
En las primeras horas de la mañana o justo antes del anochecer, cuando la luz es particular y el velo entre los tiempos parece más delgado, algunas personas reportan ver reflejos en las ventanas de los edificios circundantes. Reflejos que no coinciden exactamente con lo que está frente a las ventanas. Figuras vestidas con ropas de otra época, observando el parque con expresiones que podrían ser de paz, o de vigilia, o simplemente de presencia. Los espejos, después de todo, no solo reflejan el presente. A veces, si las condiciones son precisas y el observador está dispuesto a ver, reflejan también el pasado y todo lo que contiene. El sufrimiento, la injusticia, pero también la resiliencia, el perdón y la extraña y duradera conexión entre los vivos y los muertos, entre lo que fue y lo que todavía resuena en el presente. El Hotel Colonial desapareció hace más de un siglo, pero su historia permanece tallada en piedra, preservada en testimonios orales, viva en la memoria colectiva de Mérida. Y esa permanencia, ese rechazo a permitir que el olvido borre lo que sucedió, es quizás la única forma verdadera de liberación que los muertos podían esperar. No el escape hacia algún más allá místico, sino el reconocimiento, la verdad dicha en voz alta, sus nombres pronunciados con respeto y sus sufrimientos validados por aquellos que vinieron después. Eso es lo que don Sebastián comprendió demasiado tarde, pero no demasiado tarde para actuar. Eso es lo que María del Carmen sabía desde el principio, sabiduría heredada de su abuela y de incontables generaciones antes. Y eso es lo que el Parque Memorial representa hoy. No solo un recordatorio del pasado, sino un compromiso activo con la memoria, con la verdad, con la dignidad que todos los muertos merecen, sin importar cuánto tiempo haya pasado o cuán inconveniente sea esa verdad para los vivos. En las noches sin luna, cuando Mérida duerme y solo los sonidos distantes de la ciudad moderna rompen el silencio, algunos dicen que todavía se pueden escuchar pasos en el parque, el sonido de voces conversando en idiomas olvidados, el susurro de páginas siendo volteadas en libros que ya no existen excepto en la memoria. Y si uno se para frente al muro con los nombres, en el ángulo exacto de la luz correcta podría ver su propio reflejo multiplicado infinitamente, rodeado por las sombras de todos aquellos que estuvieron antes, todos conectados en una cadena interminable de ser y recordar. Los espejos del Hotel Colonial fueron destruidos hace mucho tiempo, pero su verdadero propósito permanece. Mostrar no solo lo que queremos ver, sino lo que necesitamos ver, recordándonos que el pasado nunca está realmente pasado, que los muertos nunca están realmente silenciados mientras haya alguien dispuesto a escuchar sus historias y honrar sus nombres. Y en ese recordatorio constante, en esa negativa a permitir que el tiempo borre la verdad, quizás hay una forma de redención no solo para los muertos, sino también para los vivos que deben continuar habitando espacios construidos sobre tanta historia, tanto dolor y también tanta resiliencia y esperanza persistente de que la justicia, aunque llegue tarde, eventualmente llegará.